Muy buen día, comunidad financiera. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro curso de Estadística 2. Hoy cerramos tema de estimadores. Estamos en la sesión 3 de 3 en relación a este tema. Culminamos revisando intervalos de confianza para escenarios en donde la muestra es pequeña, así como intervalos de confianza en el caso de la varianza como parámetro objetivo. Ese es el tema a revisar el día de hoy. Comenzamos. Vemos ahora intervalos de confianza para otros dos escenarios muy particulares. Intervalos de confianza típicamente para escenarios con muestras pequeñas, es decir, menos de 30 observaciones, e intervalos de confianza para nuestra varianza. No perder de vista que los intervalos de confianza siempre son para los parámetros objetivo. Caso 1. Intervalos de confianza en un escenario de muestras pequeñas, menores a 30, y la varianza poblacional es desconocida. Si ese es nuestro escenario, notar que no podemos hallar una información clave en el diseño de los intervalos. No podemos hallar el error estándar del estimador, ya sea que el estimador sea la media muestral para μ, o la diferencia de medias muestrales para este parámetro θ que tenemos aquí. No podríamos hallar esa desviación o error estándar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi objetivo es pensar que el parámetro desconocido es μ y yo hago un sampleo de menos de 30 observaciones y calculo la media muestral a partir de esas 30 observaciones, esa media muestral tendrá un error estándar. El error estándar es sigma, la desviación estándar poblacional, sobre la raíz de n. Pero, madre mía, yo no conozco sigma cuadrada. Y como no la conozco, entonces este dato en realidad no puede ser reemplazado. Por lo tanto, esta fórmula no la podría aplicar al menos directamente. En el segundo ejemplo, pensemos que ahora tengo un sampleo de dos muestras específicas, la muestra 1 y la muestra 2, y genero un estimador. El estimador es la diferencia de las medias de ambas muestras, y1 menos y2. Ese estimador es un estimador del verdadero valor del parámetro, que es la diferencia de las medias poblacionales. Pero el diseño de su error estándar, lamentablemente tampoco es accesible. ¿Por qué? Porque no conozco ni la varianza de la población 1, ni la varianza de la población 2. Notar que estoy trabajando ahora este escenario muy particular en donde sigma cuadrada no la conozco, pero la muestra es pequeña. Si alguien ha pensado, oye, hace un instante reemplazaste sigma cuadrada por s cuadrada y dijiste que no había problema. Efectivamente, no había problema porque la varianza se estimaba a partir de una muestra grande, una muestra de 30 o más observaciones, pero aquí resulta que la muestra por alguna razón va a ser menor que 30. De tal suerte que no podemos tener entonces esta estimación. La solución es entonces reemplazar sigma cuadrada y sigma por s cuadrada y s, y valga una corrección. La muestra pequeña es menor o igual que 30, ¿de acuerdo? Hace un instante, en todos los ejemplos previos, la muestra siempre era mayor que 30. Bueno, dicho eso, entonces la estrategia sí pasa por algo que seguramente ustedes ya pensaron. ¿Por qué no reemplazamos estos valores desconocidos por sus estimadores muestrales, que sí los puedo gestionar con la cautela de que la muestra es menor o igual que 30 y eso se define como pequeño? Una vez reemplazados esos estimadores, surge una peculiaridad. Hasta hace varias laminillas, notar que nosotros utilizábamos el estadístico Z para poder determinar un rango de valores probabilísticos que definieran el límite superior y el límite inferior de confianza. Esa expresión Z, sin embargo, ahora ya no la vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque no conocemos sigma de θ. Este dato simplemente no es factible, y este dato simplemente no es factible que lo tenemos incrustado aquí, sigma de θ
gorro. ¿Qué hay que hacer entonces para poder hallar el intervalo de confianza? ¿Cómo vamos a reemplazar sigma cuadrada y sigma por s cuadrada y s? Entonces esto tendrá que ser finalmente una estimación. Z no será entonces un escenario factible, pero recordar que si tenemos un estimador de la varianza, en el denominador vamos a tener que reemplazar la varianza en el puntaje Z por la varianza estimada a través de S cuadrada. Y entonces emerge una distribución que vimos hace ya un par de videos. En el numerador tengo un puntaje Z y en el denominador tengo una expresión, una variable aleatoria que es J cuadrada. En el numerador tengo un puntaje Z porque es la media y en la parte inferior es J cuadrada porque tengo la estimación de la varianza muestral. Y el cociente de una Z y una J cuadrada, como lo vimos hace ya un par de videos, deriva en una distribución T. Quien tenga dudas de esto, por favor, revise lo trabajado hace 2 videos. De tal forma que nosotros ahora tenemos otro estadístico que estará reemplazando la utilización de Z. Ese estadístico es un estadístico T que se calcula de manera bastante similar al Z, con una peculiaridad. Aquí tendremos y barra menos mu, o teta gorro menos teta parámetro, dividido por la desviación estándar muestral entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Esta es la parte que precisamente está haciendo que no trabaje con una distribución Z, sino con una distribución T. Y ahora tenemos ya todos los ingredientes. En términos genéricos, para el caso de la media, tendríamos entonces que aplicar esta definición que aparece aquí abajo con el método pivotal. Pero antes de comentar el método pivotal, permítanme hacer una nota en relación a la definición general. Esto es para el caso de la media, pero en el caso genérico será teta gorro menos teta parámetro, tal como lo teníamos en el estadístico Z, pero en el denominador ahora será S sobre la raíz de n, lo que esté sustituyendo la expresión previa en Z. ¿Qué teníamos antes en Z? Antes en Z, recordar que teníamos sigma de teta gorro. Y esta expresión ya no es factible y la estamos reemplazando por esta expresión que tenemos aquí. De aquí en adelante, esta será la manera en cómo calculamos el estadístico T, que también tiene una distribución muestral que aparece aquí. Entonces, el método pivotal, en el caso de la media, cuando mi parámetro objetivo es la media, los pasos 1 a 4 son bastante parecidos. El paso 1 es, tomo mi definición de un intervalo de confianza para el parámetro, a partir de la información muestral construyo un límite inferior y a partir de la información muestral construyo un límite superior. Ese intervalo tendrá cierta probabilidad de ocurrencia, 1 menos alfa, que definíamos como el nivel de confianza. Y alfa, de forma específica, era el nivel de significancia, ¿que no? Paso número 2. Esa expresión del intervalo ahora la voy a redimensionar en términos ya no de un estadístico Z, sino del estadístico T, tomando a T como el pivote, y T es esta expresión que tengo aquí, de tal suerte que el límite inferior será un puntaje T negativo, porque estoy de este lado de la distribución, estoy del lado de los negativos, no perder de vista que el centro es 0, con cierto cúmulo probabilístico por cola inferior, alfa sobre 2. Y el límite superior será un puntaje T del lado de los positivos con cierto cúmulo probabilístico que será alfa sobre 2. 1 menos alfa representará mi zona blanca, que yo la tengo aquí en este gráfico. El paso número 3, sustituido T en el centro del intervalo, es decir, tomo toda esta expresión y la incrusto aquí, la incrusto como un pivote, despejaríamos de nueva cuenta teta. Hagámoslo brevemente a través de nuestras notas. Si observan esas notitas, vamos a cambiar un poco, agreguemos una página. Y ahora,
planteemos las cosas como las tenemos en la diapositiva que ustedes están viendo. Tenemos la probabilidad de tener un menos t de alfa sobre 2. Este es un 2 menor o igual que un t, pero t ahora es y barra menos mu sobre s sobre la raíz de n, s la raíz de n, menor o igual que t de alfa sobre 2. Y eso tiene una probabilidad de 1 menos alfa específico. Si ustedes desean reexpresarlo de otra manera, esta expresión es similar a lo siguiente. Yo lo pondré por única ocasión, menos t de alfa sobre 2, pero si no quieren tomarla, no hay problema. Mi punto de tomarla es que la notación es mucho más sencilla. Vamos a pensar que sigue siendo un sigma de teta gorro. En realidad es un sigma de teta gorro, solo que ahora es una estimación puntual. Si quieren, podrían reemplazar ese sigma de teta gorro por S de teta gorro. Y entonces, como verán, la estructura de mi intervalo es igual de amigable e igual de confiable que la que teníamos en los casos previos. Solo que estamos utilizando el estadístico t en vez del estadístico z. Ya sea por esta expresión o por esta que está aquí. El intervalo de confianza está claramente definido. De aquí en adelante yo me quedaré con esta versión. Decíamos hace unos instantes, teníamos que realizar ciertos despejes. A saber, paso 1, tengo que pasar esta expresión de ese lado. Por lo tanto, será la probabilidad de menos t alfa sobre 2 por s sobre raíz de n. Yo lo voy a reemplazar por esto para ahorrarme mucho de escritura. S gorro de teta menor o igual que y menos mu menor o igual que t de alfa sobre 2 multiplicado por s sobre, gorro, teta gorro. Y eso es 1 menos alfa. 1 menos alfa. Permítame ponerlo así. Insisto, esto es esta expresión y esta expresión también es esa expresión que está allí. Pueden colocar esta de aquí, aquí y no hay ningún problema. Ustedes háganlo como lo decidan. Finalmente, me interesa dejar a mu solo. Entonces el escenario es prácticamente el mismo que teníamos hace un instante. Y está sumando, pasa restando aquí y pasa restando allí. Entonces será menos y barra menos t de alfa sobre 2 por s gorro de teta gorro. Yo lo voy a poner así. Menor o igual que menos mu. Menor o igual que menos y barra más t de alfa sobre 2 que multiplica a s gorro de teta gorro. Y eso tiene una probabilidad 1 menos alfa. Ya tenemos, como verán, en el pivote nuestro parámetro objetivo, nuestro parámetro mu. Estamos asistiendo al mismo bemol que en el caso del parámetro z. Es negativo. Multiplicamos por menos 1, invertimos la selección. Hagan esos dos pasos, por favor. Yo ya simplemente llego a la conclusión de que será y barra menos t de alfa sobre 2 por s gorro de teta gorro menor o igual que mu menor o igual que y barra más t de alfa sobre 2, este es un 2, que multiplica a s gorro de teta gorro. Con la nota precautoria de que la nota es que ese gorro de teta gorro ahora es s sobre la raíz de n. Ese es nuestro standard error estimado.
Esta es mi definición larga del intervalo con la misma interpretación que teníamos en los ejercicios pasados. Ya no diremos nada de aquí en adelante en relación a la interpretación porque ustedes seguramente ya lo van a ir ejercitando a lo largo de las siguientes actividades que se avecinan ya en estas últimas laminillas. La versión corta y alternativa es que el intervalo de confianza se define para la media, ojo, como y más menos, t de alfa sobre 2, que multiplica a S de teta gorro. Y esa es también una definición válida del intervalo de confianza. Esta puede ser una, la más económica es esta, mucho más eficiente. La expresión alternativa que ustedes encuentran en Walkerly, Menighold y Schiffer es precisamente la que se despliega en el numeral 4. Esta es la definición larga del intervalo, o bien esta es la definición larga del intervalo, la corta, perdón. En ambos casos hay mucha coincidencia con lo que nosotros teníamos, cambia un poco la nomenclatura, pero estructuralmente nos estamos refiriendo a lo mismo. Notar que ellos están utilizando la desviación estándar muestral dividida por la raíz cuadrada del número de observaciones como definición adecuada de S gorro de teta gorro. Para el caso de la diferencia de medias, el procedimiento es básicamente el mismo y solo agradeceré que ustedes conserven esta definición número 4 que es la expresión corta de nuestro intervalo de confianza para la diferencia de medias. Veamos un par de ejemplos y con estos prácticamente estamos cerrando este subtema penúltimo. Intervalos de confianza para muestras pequeñas y la varianza poblacional es desconocida. Primer ejemplo, lo haremos para el caso de una media. Una muestra aleatoria de las calificaciones de 2 exámenes, de 20 alumnos de último año en una preparatoria, produjo medias y desviaciones estándar citadas en la tabla siguiente. Notar que hay 2 exámenes, uno de habilidades verbales, otro de habilidades matemáticas, muy al estilo de exámenes de admisión. La nota media muestral en habilidad verbal fue de 505 puntos, mientras que en matemáticas la media muestral fue de 495, eso es X barra para verbal y X barra para matemáticas. La desviación estándar muestral ha sido de 57, esta es nuestra expresión S para el caso de la verbal y S para el caso de matemáticas. Con esos datos, hallar un intervalo de confianza del 90% para la media de calificaciones del examen verbal en alumnos de último año de preparatoria urbana. Entonces estaremos enfocándonos solo en la media verbal. Vayamos a nuestro cuadernillo de notas. La información la tenemos allí. Notar que ya captamos la media, la desviación estándar muestral, el número de observaciones y hemos ya calculado la desviación estándar entre la raíz del número de observaciones, que esto será mi estimación de S de teta gorro. Es 12.74. Información adicional, se nos pide hallar un intervalo de confianza del 90%, lo que implica que el alfa deseado es el nivel de significancia de 0.10. Alfa sobre 2, por lo tanto, será igual a 0.05. El proceder es exactamente el mismo que hicimos hace un instante, solo que ahora no recurriremos a las tablas Z, sino apelando a que la muestra es muy pequeña, es menor que 30, de hecho es 20. No puedo aproximar ese estadístico Z, sino utilizar el estadístico T. Ahora entonces buscaremos ese conjunto de valores vía tabla y por supuesto también lo haremos a través de Stata. El único dato que debemos recordar es que ese estadístico T, al ser un cociente en donde el numerador es una z y el denominador es un y cuadrada, emerge otra variable que son los grados de libertad. A saber, los grados de libertad de este estadístico son n-1, donde n es el número de observaciones. Por lo tanto, n-1 serán 19 los grados de libertad de nuestro estadístico. Con 19 grados de libertad que están coloreados en la última columna, en amarillo, ahora sondearemos el valor probabilístico que está en la parte superior, que está aquí, en el subíndice de cada letra T,
Ese subíndice está marcando el cúmulo probabilístico por cola superior. No perder de vista que si el nivel de significancia era del 10%, alfa sobre 2 es 0.05. Por lo tanto, tendríamos que hallar un valor t tal que tuviera este dato específico, un cúmulo probabilístico por cola superior equivalente a 0.05. La intersección me da el valor 1.729 y ese es el dato que yo debo utilizar en mi estimación del intervalo. Vayamos a colocarlo y ahí tenemos ya nuestro t de alfa sobre 2 igual a 1.729. Ese es el valor del estadístico. Ustedes evidentemente también lo pueden hallar a través de Stata. Vayamos a Stata. Tienen ahora el do file. Pueden tipear de nueva cuenta ayuda funciones. Ejecutan ese comando, seleccionan Density Functions y volvemos a nuestras viejas y conocidas tablas de distribución T de Student. Estaremos utilizando el comando Inverse Detail. Notar que el inverso probabilístico nos dice que si conozco los grados de libertad n y la probabilidad acumulada por cola superior p, entonces Stata me va a generar el valor t asociado a ese cúmulo probabilístico. Por lo tanto, la línea 4, Display Inverse Detail con 19 grados de libertad y un cúmulo probabilístico de 0.05, me va a dar el valor que he obtenido previamente a través de tablas y que pueden ustedes ver que es 1.729, por supuesto, con más posiciones decimales. Si tienen dudas al respecto, no perder de vista que siempre es importante tomar una visual de qué es lo que nos interesa de ese valor t y por qué lo estamos hallando como lo hallamos. Ahora, vamos a plantearlo aquí. Ahora me interesa tener un valor por cola inferior y cola superior, de tal suerte que aquí tenga un t con alfa sobre 2 y aquí un puntaje menos t, alfa sobre 2. Alfa sobre 2 será 0.10 entre 2. Alfa sobre 2 es 0.10 sobre 2 y eso es 0.05 y por el mismo razonamiento el cúmulo probabilístico que yo tengo aquí también es 0.05. Esta zona evidentemente es 1 menos alfa, que en nuestro caso es 90% asociado al nivel de confianza de nuestro estadístico. Por esa razón, este es un cúmulo probabilístico upper que he usado hace unos instantes en el archivo do. De igual manera lo he obviado a través de la tabla. ¿Cómo hallamos este valor inferior? Simplemente lo hallamos a partir de la propiedad de simetría. Si es una distribución simétrica, entonces su negativo será 1.729 y aquí será 1.729. Con ello entonces ya tenemos los ingredientes para diseñar nuestro intervalo. Nuestro intervalo de forma específica será el valor teta gorro más menos un t de alfa sobre 2 multiplicado por s sobre la raíz de n. Reemplazando los valores, el valor muestral ha sido 505 más menos 1.729 multiplicado por s sobre la raíz de n, que es 12.74. Si ustedes realizan el cálculo, observarán que la cifra hallada es la siguiente: 482.97 como límite inferior y 527.03 como límite superior. La interpretación se queda en sus manos, dado que ya hemos visto muchos ejemplos de cómo realizar dichas interpretaciones. Finalmente, se quedará en manos de ustedes también ahora hallar un intervalo de confianza del 95% para la media de calificaciones del examen verbal. Notar que ahora apelamos de nueva cuenta al verbal, pero en lugar de un intervalo de confianza del 90%, lo haremos del 95%. Como actividades 3 y 4 de este mismo ejercicio, será que hallen el mismo tipo de intervalos, 90% y 95%, pero para el examen de matemáticas. Tomen entonces como referente este otro examen y respondan las dos siguientes preguntas. En relación a la diferencia de medias, ahora vemos un ejemplo 2. Notar que estamos tratando de sondear el parámetro μ1 menos μ2 desconocido. Ese es ahora mi parámetro teta.
Me interesa aplicar esa estimación a partir de este ejercicio. Dos grupos de profesores fueron capacitados 3 semanas para generar contenidos en video. Un grupo usando OBS, ese es el grupo estándar, y el otro siguiendo Filmora, es el grupo capacitado bajo una nueva plataforma. Se registraron los tiempos de filmación de cierto subtema en cierta asignatura. De tal suerte que el procedimiento estándar, léase OBS, generó estas mediciones en minutos para generar contenidos en video. 32 minutos la primera medición, 37 minutos la segunda y así sucesivamente. Ese es el tiempo para generar contenidos en video. Mientras que bajo el procedimiento nuevo Filmora, las mediciones aparecen en el segundo renglón. Las observaciones son bastante pequeñas, son muy pocas. De hecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observaciones. Notar que la muestra es pequeña, la varianza por lo tanto sigma cuadrada es desconocida. Podríamos reemplazarla por su estimador S cuadrada y a sigma por S. No podríamos utilizar una distribución Z porque la muestra es muy pequeña, por lo tanto vamos a utilizar una distribución T. Responderemos solo la primera actividad y ustedes van a responder las dos siguientes, así como esta actividad que aparece en la parte derecha de la presentación. Nos solicitan hallar la diferencia real del parámetro teta, la diferencia de las medias poblacionales μ1 menos μ2, con coeficiente de confianza de 0.95. Nosotros definiremos el grupo 1 como el estándar y el grupo 2 como el grupo nuevo. Vayamos entonces, por favor, a nuestro bloc de notas. Si ustedes lo observan, estamos ya en el bloc de notas. Efectivamente estamos allí. Ahí está. Hagamos entonces este ejercicio en otra paginita. Siempre es importante compilar la información. La información entonces la tenemos con las siguientes características. El tamaño muestral es el mismo para ambos sampleos. Aquí tenemos las dos medias. Tenemos también el parámetro, la estimación del parámetro objetivo. Notar que si mi parámetro objetivo es la diferencia de medias, entonces la estimación es x1 barra menos x2 barra, que es 3.67 extraído de este par de datos que están aquí. Necesitamos hallar su error estándar. El error estándar de teta gorro es S de x1 barra menos x2 barra. La fórmula la extrajimos de la tabla del video pasado. Comprobar que por favor es 2.22. Donde S1 cuadrado es la estimación de la varianza muestral para la muestra 1 y S2 cuadrado es la estimación de la varianza muestral para el caso de la muestra 2. Lo que sigue entonces es simplemente ya definir de manera breve mi intervalo. El intervalo bien pueden hacerlo a través de la estructura larga, yo voy a hacerlo finalmente ya a través de la estructura corta. Teta gorro más menos t de alfa sobre 2 que multiplica a s de x1 menos x2 barra. Ese es para nosotros nuestro intervalo, que en términos de los valores a sustituir, teta gorro es la diferencia de las medias, que es 3.67, 3,67, más menos un t de alfa sobre 2, que ahora hallaremos, multiplicado por 2.22. Duda razonable en relación a t de alfa sobre 2. Aquí debemos de reconocer cuál es el nivel de confianza que nos están solicitando. En el primer caso, el nivel de confianza es del 95%. Por lo tanto, alfa es 0.05 y alfa sobre 2 es 0.025. Entonces necesitamos hallar un t de alfa sobre 2 igual a 0.025. Ustedes pueden hacerlo en Stata. Yo lo voy a hacer a través de tablas. Recordar que en las tablas solo necesitamos encasillar en filas y columnas la información relevante. Nota precautoria: a lo largo de este ejercicio en particular tiene que ver con la determinación de los grados de libertad. Notar que como ahora tenemos dos muestras, nuestro estadístico T
tiene una distribución t de student con grados de libertad definidos así. N1, el número de observaciones de la muestra 1, más N2, el número de observaciones de la muestra 2, menos 1 menos 1. O bien T, N1 más N2 menos 2. Esa es la información adicional que necesitamos para delimitar adecuadamente los grados de libertad de nuestra distribución. Que en nuestro escenario serán 18 menos 2, 16 son los grados de libertad que debemos de estar hallando en nuestras tablas de distribución probabilística o bien en Stata. En nuestra tabla de distribución probabilística T del anexo de Walker-Limenehall-Schiffer, ahora estaremos ubicando los 16 grados de libertad destacados en amarillo y un T de 0.025 equivalente al cúmulo probabilístico por cola superior, la zona gris. Notar que el valor T es 2.120. Ese dato es el que nosotros estaremos colocando en nuestro bloc de notas. Si quisieran hacerlo a través de Stata, entonces tomaríamos nuestro conocido comando display inverse detail, solo que en lugar de 19 pondríamos 16 grados de libertad. Y el nivel de significancia, el acumulado por cola superior, es 0.025. Ese 0.025 es el que ustedes les va a llevar a generar la cifra que tienen ya en su dataset. 2.119, nosotros lo hemos redondeado a 2.120. Este es el valor que ustedes han hallado y que nosotros ya lo redondeamos en 2.120, que está aquí. Con esa información completa, entonces lo que nos resta es reemplazar eso aquí, 2.120, para comprobar que finalmente nuestro resultado del intervalo de confianza es el siguiente. Ahí tenemos, como pueden ver ya, nuestro resultado, menos 1.539 como límite inferior del intervalo y 7.87 como el límite superior. La interpretación, ya sea en términos probabilísticos o en términos de un muestreo repetitivo, la pueden realizar a la luz de las actividades previas. Finalmente, lo que resta para ustedes será que por favor realicen las actividades destacadas aquí. Hallar ahora para esa misma información las actividades 2 y 3 que estamos indicando con el mouse y las actividades que están desglosadas en el ejercicio del lado derecho. Notar que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observaciones para las actividades que tenemos de este lado de la diapositiva. Por último, cerramos ya con la presentación de nuestro último intervalo. Intervalos de confianza para la varianza. Notar que ahora el parámetro objetivo es sigma cuadrada. En el caso de la varianza resulta irrelevante pensar en si conocemos sigma cuadrada o no, porque de hecho ahora eso es lo que no conocemos. El sampleo tampoco genera un conflicto, ya no tendremos que discernir entre muestras grandes o muestras pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando tu intervalo tenga como objetivo el parámetro varianza, hallaremos siempre ese intervalo a través de esta expresión. La varianza poblacional resulta interesante para nosotros porque cuantifica la cantidad de variabilidad en la población. Muchas veces el valor real de volatilidad es desconocido y debe de ser estimado a través de S cuadrada. Eventualmente podemos estar interesados en construir intervalos de confianza para sigma cuadrada, por lo tanto. Sabemos además que una definición de la varianza la teníamos a través de varios arreglos que hacíamos que derivaban en el estadístico G cuadrada. No perder de vista que esta expresión es bastante familiar. Si recuerdan lo visto hace 4 videos, favor de revisarlos. Este será entonces nuestro estadístico a emplear para generar el intervalo de confianza. Ya no será el estadístico Z, tampoco será el estadístico T, sino ahora será el estadístico G cuadrada. Pensando en que la varianza muestral puede ser reescalada, multiplicada por n-1 y dividida por sigma cuadrada, con fines de que emerja esta distribución G cuadrada.
tema a revisar. Si quieren recordar esta expresión, revisen por favor distribuciones muestrales. El método pivotal tiene los mismos 4 pasos que nosotros definimos ya desde hace bastantes diapositivas. Nuestra expresión 1 es la definición genérica del intervalo, que vamos a reexpresarla en términos del estadístico G cuadrada. El objetivo será que, sustituido G cuadrada en el centro del intervalo, ahora debemos despejar sigma cuadrada. Ese sigma cuadrada es el que entonces tendríamos que estar trabajando para hallar la expresión final de nuestro intervalo, que lo tienen en la línea 4. La expresión 4 será la expresión para nuestro intervalo, o bien la expresión que está remarcada con el cuadro gris. El resto de procedimientos los evitaremos porque ya sabemos aproximadamente qué es lo que estamos realizando en el despeje. Notar que entonces ahora la distribución probabilística que estamos empleando será una G cuadrada con ciertos grados de libertad para nuestro cálculo. Entonces vamos a plantear algunos ejercicios que nos harán trabajar este intervalo de confianza para la varianza. Hagamos el ejemplo 1 y ustedes van a realizar los demás. Se ha establecido un máximo nivel de ruido de 83 decibeles para el transporte público. Las autoridades exigen que el nivel medio de ruido sea menor a ese límite. Sin embargo, la variación en el nivel de ruido de un autobús a otro se hace importante porque un valor grande sigma cuadrada implicaría que muchos camiones rebasan ese límite. Una muestra aleatoria de 6 camiones pesados, n es igual a 6, produjo los diferentes niveles de ruido en decibeles. Estos son los 6 registros. La intención es construir un intervalo de confianza del 90%, alfa es igual a 0.1, alfa sobre 2 es 0.05, para sigma cuadrada, la varianza de las lecturas de emisión de ruido de los camiones en términos poblacionales. La información la tenemos entonces en nuestro cuadernillo de notas. El número de observaciones, como verán, es 6. Primer dato conocido. La varianza muestral la podemos determinar a partir de esta fórmula bastante familiar y equivale a 0.5027. A modo de comprobación, ustedes lo que deben de realizar es colocar cada uno de los valores que tienen en el ejercicio en una hoja de cálculo. Una vez que lo plasman en la hoja de cálculo, tranquilamente pueden calcular entonces ese valor. Vamos a verlo, si lo deciden ahora. Estos son mis 6 valores, que son los 6 registros en decibeles, y yo he calculado la varianza muestral a partir de la expresión varianza.s por muestra. El rango de valores me dice que la varianza muestral es 0.502667. Yo lo he redondeado a 0.5027. Pueden dejar esta cifra completa o bien esta, la diferencia sería mínima. Información relevante antes de calcular el intervalo. Ahora estamos utilizando otra distribución muestral G cuadrada, ya bastante familiar de nuestros ejercicios de videos previos. La distribución G cuadrada tendría la siguiente nota número 1. Es una distribución que tiene esta característica. Hay altas probabilidades concentradas en valores cercanos al origen. No es una distribución para valores negativos, el punto mínimo es 0 y aquí tenemos los posibles valores G cuadrada. De tal suerte que si yo delimito un valor por aquí, será un G cuadrada máximo, positivo, y podría tener un G cuadrada por aquí, que será un G cuadrada mínimo. Notar que ahora no tenemos un valor negativo y positivo de G cuadrada. Así tendría que delimitar entonces mi intervalo de confianza con un nivel de significancia alfa específico. Entonces ese nivel alfa debo de distribuirlo en 2 lados de la distribución. Aquí tengo el límite inferior, aquí tengo el límite superior, de tal suerte que aquí tendré alfa sobre 2 y el valor negro que tengo aquí equivale a alfa sobre 2. Si alfa en nuestro caso, por ejemplo, es igual a 0.10, implicará que alfa sobre 2 será un cúmulo probabilístico por cola superior e inferior, equivalente a 0.05. Y ese es el dato que tenemos aquí.
y el dato que tenemos aquí, 0.05. Este segmento que aparece en blanco para mí será, como siempre, el nivel de confianza 1 menos alfa. De tal suerte que tengo un valor mínimo y un valor máximo. Comentarios en relación a ello. Segundo comentario en relación a la distribución G cuadrada. G cuadrada, como estadístico, recordar que emerge con n-1 grados de libertad. Por esa razón, nuestra información adicional es que el G cuadrada con n-1 grados de libertad y un alfa sobre 2, con la información que tenemos será un G cuadrada con 5 grados de libertad y con un alfa sobre 2 equivalente a 0.10 entre 2. Esa magnitud será mi primer posible valor de G cuadrada que puedo hallar a través de tablas. Veámoslo a través de tablas en nuestra hoja de Walker-Limenehall-Schiffer. Ahora me estoy deslizando a la distribución G cuadrada. El área gris es el cúmulo probabilístico por cola superior, que en mi caso será equivalente a 0.05. Ese valor 0.05 lo tengo asociado aquí. Notar que tengo 0.975, 0.95, 0.9. Necesito tener entonces otros valores que aparecen aquí abajo en la sección continúa. 0.05 de forma específica yo lo tengo aquí, lo voy a marcar con amarillo. Este será el conjunto de valores G cuadrada que puedo definir si coincido también con los grados de libertad, que en mi caso son 5 grados de libertad, los hallo a través de esta columna y aquí están esos 5 grados de libertad, de tal suerte que la intersección me dice que el valor por cola superior es 11.0705. Ese es el valor G cuadrada máximo, 11.0705. El mínimo, notar que requiere que yo acumule por cola inferior 0.05, pero la tabla solo me da cúmulos probabilísticos por cola superior. No me está ofreciendo cúmulos probabilísticos por cola inferior. Por lo tanto, lo que yo necesito es marcar un valor aquí, de forma tal que el cúmulo probabilístico por cola superior sea 0.95. Ese será mi valor, y el valor con G cuadrada 0.95 yo lo tengo allí, lo voy a destacar en amarillo, y los 5 grados de libertad son esos que están en ese renglón, de tal suerte que el valor inferior es 1.145. Entonces es 1.145 el mínimo y 11.0705 el máximo. Entonces, con ello ya tenemos nosotros la información crucial. ¿Por qué? Porque si observan, mi estructura de intervalo me dice que debo de apegarme a esta definición. El pivote siempre es el parámetro desconocido. Esto va a marcar el límite inferior del intervalo, que ya reemplazando los valores serán 5 por S cuadrada, que es 0.5027, dividido por el G cuadrada alfa sobre 2. Y G cuadrada alfa sobre 2 es este que yo tengo aquí, 11.07. Menor o igual que sigma cuadrada, menor o igual que 5 por 0.5027, dividido por G cuadrada con 1 menos alfa sobre 2. Y si alfa sobre 2 es 0.05, entonces 1 menos alfa sobre 2 es 0.95. Y el G cuadrada de 0.95 yo lo hallé hace un instante con esta cifra, 1.145. De tal suerte que reemplazando estos valores llegamos a esta estructura del intervalo, y si hacemos los cálculos llegamos también a un resultado que presenta. Los resultados los tenemos entonces en el cuadernillo de trabajo. Realizando los cálculos, el valor inferior es 0.2270, el valor superior del intervalo es 2.15. Este es finalmente entonces nuestro intervalo de confianza con un nivel de significancia, perdón, no del 95%, sino del 90%, 0.90, porque ese era el que se solicitaba. De tal forma que la interpretación es que
La probabilidad de que la varianza oscile entre 0.2270 y 2.15 es igual a 0.90. O bien, en un muestreo repetitivo, el 90% de las ocasiones, el verdadero valor de la varianza poblacional tendrá estas características. Ese es nuestro ejemplo número 1. Último ejemplo, reside en el mismo dataset de Bitcoin Prices, el archivo Excel que ustedes tienen en el blog. De ese archivo yo he extraído un conjunto de precios día promedio de Bitcoin. A saber, he seleccionado 12 precios por día promedio. Los tienen ustedes allí. Ustedes pueden copiarlos y pasarlos a una hoja limpia de Excel, por favor. A partir de esa información se pide construir un intervalo de confianza del 90% para sigma cuadrada, la volatilidad de dichos precios. Queremos saber cuán volátiles serán los precios de Bitcoin y necesitamos hacer una estimación de dicho intervalo. En el inciso B se decide hacer un intervalo del 95%. Ese inciso B y el inciso C lo van a responder ustedes. Yo solo realizaré el inciso A como una demostración. La expectativa es que usemos el mismo razonamiento que hemos empleado en el ejercicio previo. Bien, hemos plasmado la información que aparece en la diapositiva en nuestro archivo de Excel. Con la opción de la varianza muestral hemos calculado la varianza de manera muy sencilla. 1.762.666.14 es la métrica de la varianza de este sampleo de 12 observaciones. Con ello, finalmente pasaremos la información a nuestro cuadernillo de notas. Información crucial: el número de observaciones son 12, la varianza muestral tiene esta magnitud. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es hallar los valores Ji cuadrada mínimo y Ji cuadrada máximo, tal que el nivel de confianza equivalga a el 90%. Notar que ese 90% implica que el cúmulo por cola superior de este valor es 0.05 y el cúmulo por cola inferior de este valor es 0.05. Si ustedes se van de nueva cuenta a sus distribuciones Ji cuadrada, ahora empecemos por el valor inferior. El valor inferior es este, pero notar que la tabla no me ofrece valores acumulados por cola inferior, sino solo por cola superior. De tal manera que, para que aquí tenga 0.05 como acumulado, por cola superior deberé de tener 0.95. Por esa razón, estoy de nueva cuenta en la posición un valor Ji cuadrado tal que el cúmulo por cola superior sea 0.95. Y ese valor, con 11 grados de libertad, acorde a mi sampleo de 12, es 4.5748. Entonces, el Ji cuadrada de 1 menos alfa sobre 2 igual a 0.95. Ji cuadrada de 0.95 es 4.57. Yo lo voy a dejar así. Mientras que el Ji cuadrada de alfa sobre 2, que no es más que el Ji cuadrada de 0.5, lo hallamos también con esos 11 grados de libertad, solo que desde la parte inferior. Es decir, nosotros los hallamos con los mismos 11 grados, lo voy a remarcar aquí, y un 0.05 que es 19.67. Esa es mi cifra superior, 19.67. 19.67. Con ello hallamos nuestra probabilidad planteada como n-1 por s cuadrada, tal como lo teníamos en nuestra definición previa. Notar que estamos apegándonos a esta misma estructura, por s cuadrada sobre el Ji cuadrada de de alfa sobre 2 menor o igual que sigma cuadrada menor o igual que n-1 por s cuadrada. Y aquí tenemos, permítame colocarlo porque me parece que lo he colocado, no está bien, 1 menos alfa sobre 2. Ji cuadrada 1 menos alfa sobre 2. Y eso ahora tiene una probabilidad de 0.90. Reemplazando los valores, tendríamos entonces 11 por la varianza que es 1.762.666.14 sobre
el G cuadrada de alfa sobre 2 es 19.67, menor o igual que sigma cuadrada, menor o igual que 11 por la misma magnitud, 1.762.666.14 dividido por el valor inferior, que es 4.57. El resultado final lo tenemos en la última línea escrita en el bloc de notas. El intervalo tiene un límite inferior equivalente a 985.730,93 para sigma cuadrada y el límite superior 4.242.741,25. Ese intervalo lo pueden interpretar acorde a los ejemplos previos. Si ustedes observan, entonces ya están en condiciones de llevar a cabo el conjunto de ejercicios pendientes para ese mismo dataset de precios de Bitcoin, que les agradeceré que realicen por último. Del mismo dataset que aparece en el blog, Bitcoin Prices, por favor ustedes seleccionen aleatoriamente 10 observaciones, luego seleccionen 20 y luego seleccionen 40 observaciones. Con esos 3 amplios, calculen por favor intervalos de confianza para la volatilidad de los precios día promedio en cada una de las muestras. Tendrán que hallar 3 intervalos, dado que las muestras son distintas, van creciendo. Y una vez que calculen esos intervalos, respondan por favor qué ocurre con la longitud del intervalo conforme la muestra crece. También deberán de interpretar los 3 intervalos. Este conjunto de ejercicios cierra finalmente nuestro tema en torno a estimadores por intervalo. Bien, hasta aquí entonces cerramos nuestra tercera entrega de 3 en relación al tema de estimadores. Hemos revisado ya todo el panorama de estimadores por intervalo. Si les ha gustado el video, por favor compártanlo con los demás chicos, infórmenles que ya tenemos 2 videos consecutivos entregados en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse al canal si así lo desean. Si gustan recomendar este video a algunos otros colegas que tal vez no son de la misma asignatura, pero están interesados en temáticas asociadas a estadística, adelante, siéntanse libres de hacerlo. Por mi parte es todo, me despido y nos vemos en la siguiente entrega. Estupendo día.